bienvenidas y bienvenidos a este espacio pensado para compartir. Frecuencia Sí. Estamos acá en FM Master 105.5. Hola, Avi, ¿cómo estás? Hola a todos, muy buenas tardes. Qué hermoso sol que nos tocó. Venimos, tiene una racha. Exactamente, pensaba lo mismo. Salvo el viento, increíble. Son las 14:02 horas y damos inicio a nuestro tercer programa de radio que se llama Frecuencia Psi. En este espacio vamos a compartir nuestro número de teléfono para quienes nos quieran escribir, quieran comentarnos, quieran poner en tensión lo que quieran, lo pueden compartir al 299-5074-665. Así que bueno, esperamos los comentarios. Y hoy tenemos flor de programa. Tremendo este programa. Vamos a empezar con un tema que no solo abarca a los profesionales que están dando sus primeros pasos, sino también a todos aquellos que estudian psicología. Vamos a empezar a hablar de un tema fundamental que tiene que ver con los primeros pasos. O sea, ¿qué pasa cuando ya estamos próximos a recibirnos? ¿Cómo son esos primeros pasos en el ámbito profesional? ¿Qué tenemos que hacer? Si es que ya podemos empezar a atender. Porque hay un montón de incertidumbre, uno piensa que ya rinde su tesis final y ya puede empezar, digamos, a abrir consultorio, a abrir agenda, y necesitamos saber qué es lo que realmente podemos hacer una vez que terminamos. Totalmente, muchas veces, creo que te ha pasado recientemente con la recibida y a mí hace unos ya 15 años, no menos, 10 años, el hecho de preguntarnos en esa última instancia, ¿y ahora qué? ¿Qué hacemos? O sea, ¿qué puedo hacer? ¿Qué no puedo hacer? El miedo de, ¿y si me mando algún moco en medio del ejercicio profesional? ¿A dónde pregunto? ¿Cómo lo resuelvo? ¿Qué cosas puedo hacer de manera automática? ¿Cuáles necesitan algún tipo de supervisión, de consulta externa? ¿Y cómo puedo saber que lo que estoy haciendo dentro de mi título habilitante es legal y es ético que ocurra? Así que hoy vamos a estar hablando un poco sobre esto, sobre lo que implica en nuestra habilitación profesional, y contarles que el día de hoy vamos a tener un programa muy cargadito, como todos desde que hemos iniciado, porque vamos a estar contando con la presencia de la legisladora Maricel Ceboli de Río Negro, que ella nos va a estar contando un poco sobre el proyecto ley que estuvimos hablando el sábado pasado. Vamos a tenerla vía Meet para poder charlar un poco al respecto. Vamos a tener a Ana Bartiva con su columna sobre las fechas importantes a tener presentes. Y vamos a tener a Sebastián Chiappe. ¿Quién es Sebastián Chiappe? Es licenciado en Psicología y el presidente de Ética, del Tribunal de Ética de nuestro Colegio de Psicólogos, que también nos va a ayudar a cerrar un poco hoy la idea y el pensamiento sobre nuestra práctica profesional y lo que tenemos que saber para arrancar, para el durante y para esas situaciones en particular en donde tal vez podemos encontrarnos en una nebulosa. Así que la verdad que el programa de hoy sumamente cargado. Bien cargado. Y aparte Abby pensaba, ¿no?, cuando te escuchaba, qué interesante, porque creo que las universidades tampoco nos preparan el para, ¿no? Uno se recibe, rendís con mucho entusiasmo tu última materia, tu TFI, tu tesis, y en ese momento decís, bueno, ¿y ahora qué? ¿No? ¿Por dónde arranco? ¿Hacia dónde voy? Las universidades, más allá de que nos pueden orientar en alguna materia, que es lo que tenemos que hacer, poco se dice en qué momento estamos habilitados o no para abordar la salud mental de otra persona. Tal cual. Y en esto pensaba también un poco en esto de lo que pasó en el caso de Santa Fe, ¿no? Para poner un poco en contexto a quienes recién se suman y nos están escuchando, digamos que teníamos una supuesta psicóloga, lo vamos a poner entre comillas, una estudiante de psicología que con 4 materias ya ejercía en su rol profesional. Entonces, qué importante es poder conocer cuáles son nuestras limitaciones, ¿no? En qué momento, en qué pasos sí podemos empezar a abrir agenda, en qué pasos no, cuáles son los abordajes éticos que tenemos que saber y, como siempre fue parte del foco de este programa, que la audiencia sepa qué es lo que puede esperar de un profesional. Sí, imagínense ustedes estar en tratamiento con una profesional durante un par de sesiones. No es que fui y hice 2 o 3 encuentros, sino que estuve en su consultorio, llevo un recorrido de mínimo 6 meses, 1 año y medio en tratamiento, y me doy cuenta que esa profesional no es profesional. Solamente cursó 4 materias, pero se dice llamar
licenciada en psicología. Fue uno de los focos atencionales en estas últimas 2 semanas, en donde justamente se puso en duda, bueno, ¿qué está en juego cuando hablamos de la salud mental y de los profesionales que la abordan, que lo trabajan, ¿no? No solamente se trata de escuchar a alguien, sino también de entender que en ese espacio en el cual cada profesional interviene, hace un ejercicio profesional que implica la formación, la responsabilidad y ese marco legal de acompañar a ese otro. Estuve leyendo como actualizaciones del caso y hablaban de que hasta se había inventado una graduación con la familia, o sea, tiene fotos afuera de la facultad con un cartel de recibida, o sea, los mismos padres estaban totalmente confiados en que se había graduado de la carrera. Y a veces hasta dónde llega el ejercicio ilegal o esto de intrometernos dentro de las incumbencias profesionales de las disciplinas. En este caso estamos hablando de una persona que generó un fraude en el uso del título, pero también sabemos de muchas otras profesiones que a veces se meten dentro de la misma profesión vecina con la cual debería compartir. No sé, pienso en acompañantes terapéuticos intentando ejercer técnicas de psicólogos y clínica, pienso a veces en, no sé, kinesiólogos queriendo hacer, no sé, estimulación temprana, psicopedagogos queriendo también hacer alguna evaluación psicológica. Estas cuestiones donde el límite de hasta dónde abarca cada una de las profesiones a veces parece saltarse y empieza a generar toda una situación bastante confusa, no tanto para el profesional, para el usuario, que es el que busca la intervención y el apoyo o el acompañamiento. Completamente. Yo lo veía, esto que traías recién, el tema de las incumbencias, también en los psicólogos sociales, ¿no? Hasta dónde sí, hasta dónde puedo habilitarme a acompañar a alguien en una práctica individual que tiene que ver con la salud mental de un otro, y que a su vez no solo es el tema de la habilitación, sino que hay un régimen de salud y hay una habilitación de salud también que habilita a este profesional a poder trabajar según sus incumbencias con un otro. Por eso es importante no solo uno saber cuál es el límite de la profesión y cuándo poder empezar y cuándo no, porque todo tiene sus pasos, no es que no se puede arrancar, sino que hay como que seguir ciertos protocolos, y también, bueno, el presidente de la seccional de ética nos va a ir contando también cuáles son los requisitos y por qué hay ciertas cosas antes de poder firmar un título o no, sino también que es importante que la comunidad sepa que también puede recurrir a los colegios para saber con qué profesional me estoy atendiendo, si está matriculado, si está habilitado, porque eso también hace, digamos, a nuestra responsabilidad como usuarios del sistema de salud. Totalmente. Y ahí aparece otro punto clave, y es la responsabilidad institucional. Nosotros hablábamos el sábado pasado de que no podemos, en primer lugar, generar la responsabilidad individual del ejercicio, adjudicarla a la responsabilidad institucional, pero en este caso, para conocer cuáles son esos marcos en los cuales los profesionales se pueden mover, la responsabilidad es institucional para que después podamos visualizar las acciones individuales y poder saber cómo se lleva adelante ese ejercicio profesional. ¿Por qué? Porque hay colegios que son los que funcionan como agentes o ejes reguladores, que lo que vienen a hacer es a marcar mediante pautas, leyes, estatutos, cómo debe llevarse adelante cada una de estas prácticas. Y también hay un derecho sumamente importante, y es el derecho del paciente a ser informado, a recibir un tratamiento adecuado, a ser cuidado. Y ahí es donde entra la responsabilidad de la institución, a poder tener todas este tipo de pautas normativas e información visible y accesible para que cualquier persona que entre en duda o que quiera arrancar algún tipo de proceso, en este caso psicológico, pueda saber qué es lo que necesita para poder dar ese paso. Completamente, y esto lo linkeaba un poco con el programa anterior que tuvimos, un punto más, que hablábamos un poco y bastante profundizamos sobre el tema de la alianza terapéutica, ¿no? No solo esa alianza que digamos, acompañaba al profesional en cuanto a su consultante o paciente, sino también que vinculaba a los padres en procesos infanto-juveniles, y pensaba, ¿dónde queda o qué lugar termina ocupando esta alianza cuando nos encontramos con un profesional que no es profesional? Estamos hablando de ese vínculo que se sostenía en la confianza, se sostenía no solo en la confianza de que voy a poder acceder a las mejores terapias que estén científicamente validadas o a los mejores tratamientos según la corriente que tenga
el profesional con el que uno decida acompañar el tratamiento, pero digo, ¿en qué lugar queda o qué nos pasa a nosotros como consumidores cuando ese profesional no es un profesional como tal? Me pongo un poco en los zapatos o trato de imaginar lo que deben sentir aquellas personas que fueron atendidas por un profesional al que vos le contaste cosas que tienen que ver con tu vida, con tu dolor, con las cosas que uno atravesó, y se lo contaste a alguien que no solo era un profesional, sino que hasta parecía, uno podría decir si se burlaba o no, creando fotos que no eran reales. Entonces uno dice, ¿a dónde fue a parar aquello que yo conté? Y me imagino un poco también en estas personas cómo van a volver a confiar en otros profesionales, ¿no? Y aparte se pone en duda hasta las intervenciones, porque no nos olvidemos que cada profesional, de acuerdo a su lineamiento y su orientación terapéutica, baja también justamente intervenciones que después el paciente procesa y evalúa a nivel personal para tomar decisiones. Entonces, pensemos un poco justamente trayendo esta noticia en, bueno, ¿qué pasa con esas personas que decidieron cosas que pudieron ser altamente complejas, importantes y relevantes para su vida desde cotidiana o su futuro en algunas cuestiones puntuales, encontrarse de golpe que toda esa construcción termina en la nada? Entonces, acá hay que pensar algo importante, y es, no todo vale con el simple hecho de decir quiero ayudar a alguien, porque muchas veces en el nombre de querer ayudar terminamos justamente metiéndonos en roles que no nos corresponde o haciendo observaciones, sugerencias o intervenciones que no están a veces adecuadas a la persona que las practica, y que incluso entender que hay una ley que prohíbe prácticas sin respaldo científico o fuera del marco profesional. Eso está bueno poder aclararlo. Y acá entra otro tema en debate que vamos a traer en otra programación, que tiene que ver con las terapias alternativas que a veces se fusionan dentro de la clínica psicológica. ¿Qué pasa cuando mi terapeuta saca las cartas del tarot en medio de la sesión, me quiere leer el oráculo, quiere biodecodificarme, ¿no? Pero eso hablando un poco más en cosas más en concreto que hoy lo encontramos en la práctica y que, vuelvo a repetir, es totalmente errado e ilegal que ocurra. Pensar justamente en que las prácticas, en que todos los lineamientos tienen un marco legal del por qué se hacen de determinada manera. Una persona que no posee título habilitante no puede ejercer la psicología. ¿Qué es el título habilitante? Un título universitario. No es un curso, no es cursar un año, no es un par de materias, no es tener el 80% de la carrera aprobada. Es un título universitario habilitante, que el título debe decir psicología o licenciado en psicología, para poder arrancar con el ejercicio propiamente dicho, siguiendo los pasos de cada jurisdicción en el cual se encuentra el profesional. Tal cual, y aparte esto que vos traes, ese marco legal, protege los derechos de uno como consumidor, ese derecho a recibir esta información que uno diga idónea, desde al derecho a este vínculo terapéutico, el derecho a su secreto profesional, derechos que fueron completamente vulnerados cuando uno ejerce de manera, ¿cómo podríamos decirlo? De una manera fraudulenta. No, sí, no totalmente. Y por ahí preguntarnos algunas interrogantes que yo calculo que hoy muchos dan por sentado, pero que a raíz de esta noticia han empezado a aparecer, y es, ¿quiénes realmente hoy se cuestionan que justamente su psicólogo está habilitado? Porque muchas veces hay cosas que no las pensamos hasta que vemos un acontecimiento público que nos hace como resonar. ¿Quiénes tal vez hoy ponen en duda de la capacidad o de la formación de la persona que los está atendiendo? Yo usualmente cuando saco un turno médico no dudo de que el que me va a atender es un médico recibido, ¿no? Pero a veces con la práctica de la salud mental y hoy teniendo en cuenta toda la publicidad sobre todas las formaciones que están dando vueltas, ¿no? Muchas veces creemos que porque alguien haga una diplomatura, una capacitación, un curso de formación, ya está habilitado a ejercer dentro de ese área. Y la verdad es que no, todas estas cuestiones académicas que giran en torno a la salud mental tienen que ver con anexos a un título base. Y eso es re importante conocerlo. El otro día escuchaba a una colega en una reunión que teníamos que una mamá había venido a preguntarle si
si podía tomarle cualquier persona que había hecho un curso de capacitación sobre una evaluación psicológica a su hija dicha técnica, ¿no? Entonces la psicóloga le decía, bueno, pero además de la formación en la evaluación psicológica que vos me mencionás, ¿qué otro título tiene? No, nada, está estudiando tal carrera y ella hizo un curso de formación al respecto y nada, cobra la sesión de evaluación y te da el informe y todo para que vos después vayas a un centro. Y la psicóloga me decía, yo miré a esa mamá y pensaba, ¿cómo le explico que eso es fraude, que es ilegal, que no se puede hacer? A la vez querer recaudar la información de la persona para poder alertar que todos los que tal vez habían sacado una consulta no lo hicieran. Entonces entramos todo el tiempo en zonas grises por desconocimiento, porque no lo sabemos. Porque cuando esta terapeuta preguntó, y, mamá, ¿quién te recomendó a esta persona? No, otra mamá del jardín de mi hija. Entonces, el boca a boca ayuda un montón a encontrar a veces esos lugares en los cuales podemos encontrar esa contención y esas respuestas, pero también ayuda mucho a la desinformación, porque esta mamá, al desconocer que las pruebas psicológicas solamente se pueden hacer por psicólogos recibidos, ella ya iba a pagar la reserva de la consulta, iba a mandar a su hija a evaluación. Entonces, es re importante empezar a plantearnos estas cosas. Y después, ¿qué pasa con esa intención de acompañar el sufrimiento del otro? ¿Alcanza con tener la intención con el hecho de, bueno, yo estoy en formación, pero quiero ir haciendo algo? Lo que cuenta es la intención, porque como hemos hablado en otras situaciones, faltan dispositivos del Estado, faltan profesionales en la salud pública, faltan un montón de recursos, y entonces como faltan, yo propongo, y en el yo propongo empiezo a hacer en el mientras tanto. Y por último, preguntarnos, bueno, ¿qué responsabilidad tienen justamente cada una de estas instituciones de garantizar que esa práctica es realmente segura? Y yo creo que no todos nos detenemos a pensar en esto a la hora de ejercer o de buscar quién queremos que nos acompañe en este tipo de procesos. Tal cual, y pensaba, también esto es lo mismo como si uno con el título quisiera dar clases. O sea, cuando digamos el Ministerio de Educación dice, tu título tiene ciertas incumbencias, se refiere a esto, o sea, estás preparado para y no estás preparado para esto otro. Entonces, también como sociedad, empezar a poner a los profesionales en los lugares que tienen que estar y sentirnos habilitados a poder consultar y a preguntar, que es nuestro derecho. Y ningún profesional tiene que sentirse ofendido si uno pregunta qué matrícula tiene, dónde está habilitado, en qué colegio. O sea, es nuestra responsabilidad también como sociedad y pensar, ¿no? Hago un paréntesis, ¿en manos de quién vamos a dejar nuestra salud mental? Entonces, tenemos un compromiso también tanto como profesionales y también tenemos un compromiso como sociedad, no solo con los profesionales que están dando vuelta y profesionales formados y no tan formados, sino también el compromiso con nosotros mismos y con la salud mental que uno quiere construir y esa sociedad más sana que queremos empezar a tener. Sí, ahí es donde queda como esta invitación abierta, ¿no? A poder informarnos, a preguntar. Nosotros siempre recalcamos y tratamos de hacer énfasis en lo mismo. Empezar a construir prácticas más responsables, éticas y cuidadas. ¿Desde dónde? Desde la interrogante. Si yo hay algo que no tengo la certeza, siempre tengo el espacio o la opción de poder sacarme la duda. Hay algo que mi papá me repetía mucho de chica. Uno no nace sabiendo y cuando yo no lo sé y no lo pregunto, tengo más chances de poder equivocarme. Y yo creo que pensaba en todo esto mientras armábamos el programa de la semana y no podía evitar no pensar en eso, porque la verdad es que uno cree que se recibe y tiene dos posturas, o sé todo o no sé nada. Y a veces el desconocimiento o el pecar de confiado y de sobreconfiado es lo que hace que terminemos en situaciones equivocadas. Por eso invitamos a la gente que nos está escuchando, que nos está viendo, que nos pueden mandar un WhatsApp al 299-5074-665 y que nos puedan compartir un poco su perspectiva y su experiencia o sus opiniones al respecto. ¿Qué es lo que piensan sobre esta cuestión de, bueno, por la voluntad y por la intención todo? ¿Alcanza, no alcanza? ¿Qué creen que hace falta hoy en la sociedad para poder sentirnos más resguardados, cuidados? También esto de las responsabilidades y de las prácticas acorde a lo que debería estar sucediendo dentro de los marcos correspondientes. Y sobre todo si se han preguntado alguna vez
si el profesional con el que se atienden está habilitado, ¿no? Saber si se lo han preguntado, se han alguna vez averiguado, también qué valor le dan hoy a la formación en la salud mental, cuánta importancia le dan a la formación del profesional con el que consultan, o si le dan importancia a la hora de buscar un profesional, si estás en la búsqueda de un profesional de la salud, ¿cuáles son las preguntas que te atraviesan sobre ese profesional? ¿Qué es lo que ponderás a la hora de elegir un psicólogo o una psicóloga? También preguntarnos si alcanza con una buena intención para acompañar el sufrimiento. ¿No? ¿Te atenderías con alguien que no sea un profesional de la salud? ¿Sí? ¿No? O sea, ¿qué experiencia tienen? Nos encantaría que nos cuenten, por favor. Y también un poco esto de qué es lo que tiene el público del otro lado como inquietud sobre esta práctica. Porque también esto de, bueno, ustedes sabían que, por ejemplo, hay una serie de pasos para poder ejercer. Ustedes sabían que los consultorios tienen que estar habilitados por salud para poder justamente tener al paciente alojado de manera presencial. La semana pasada hablaba con otra psicóloga que coordina unos consultorios acá en Cipolletti y me decía, ay, Abby, no puedo creer la cantidad de gente que viene a querer alquilar el espacio y no tiene matrícula, y no tiene la colegiación activa, no tiene seguro de mala praxis. Y cuando yo les decía, esto es básico para alquilar un módulo y poder tener pacientes acá, me decían, bueno, pero fulanito lo hace, menganito también lo hace, bueno, pero si yo no lo difundo en redes nadie se va a enterar. Y la verdad que todo eso es una falta bastante grave. Todos los profesionales de la salud mental, específicamente los psicólogos, para poder ejercer, tenemos que tener un seguro de mala praxis. Y nos fuimos encontrando a lo largo del recorrido de los últimos años que muchos psicólogos no lo sabían o no los tenían activos. Entonces, todas estas cosas construyen una práctica responsable. Sí, y sobre todo también empezar a preguntarnos, en general, ¿qué tiene que tener un psicólogo, Abby, para estar habilitado para poder ejercer? Primero como para ejercer, después vamos a ver para alquilar un módulo, pero para ejercer, ¿qué tiene que tener? Un psicólogo, para poder estar habilitado a ejercer, necesita de base estar recibido, que es lo que mencionábamos recién, ¿no? Contar con el título universitario que diga que es psicólogo o licenciado en psicología. Una vez que uno defiende la tesis, que es a lo que todo el mundo se resiste y le teme y a veces hasta procrastina, una vez que defendemos la tesis, que arranca el inicio del título en trámite, no podemos hacer mucho más que esperar a que el título llegue, ¿sí? Una vez que el título llega, lo que nosotros hacemos, en este caso, en nuestra jurisdicción, es ir a fiscalización sanitaria. Acá en Cipolletti se encuentra en el Hospital Viejo, sobre la Fernández Oro, para poder iniciar el trámite de matriculación. Esa matrícula es una matrícula de salud a nivel provincial que lo que hace es darnos la primer parte de la habilitación. Es decir, que entidad de salud de la provincia reconoce que sos un profesional recibido. ¿Hasta ahí vamos bien? Bien. Vamos Digamos ubicado. que empezamos a cambiar o a transitar esto de estar recibido a estar habilitado. Vamos empezando este camino. Bien. Exacto. Una vez que nosotros iniciamos el trámite de matriculación, lo que hacemos es escribir al colegio de la zona, si somos de Río Negro. Vuelvo a aclarar esto porque no todas las provincias tienen el mismo sistema. Y lo que hago es pedir la lista de requisitos que se necesitan para poder colegiarse. Una vez que la secretaria, que puede ser Fernanda o Viviana, que son nuestras secretarias del colegio, nos responden con la información necesaria, yo reúno todos esos papeles y datos solicitados y los vuelvo a enviar. Una vez que el colegio los recepciona y una vez que tengamos el número de trámite de la matrícula de la parte de salud, con esas dos cosas yo arranco mi trámite de colegiación. ¿Qué hace la colegiación? Es habilitarme a trabajar dentro de la zona del colegio donde yo la estoy solicitando. La matrícula de Río Negro, en este caso de salud, es a nivel provincial. Yo la puedo sacar desde cualquier lugar de la provincia. Ahora, para instalarme a ejercer, sí o sí lo tengo que hacer autorizado por el colegio de mi zona en la que yo quiero acceder, ¿sí? Por ejemplo, nosotros llegamos hasta Fernández Oro, si vamos casi en línea recta, y después corresponde al colegio de Roca, tenemos el de Viedma y el de Bariloche.
Entonces, cada zona va a contar con el mismo procedimiento. Pasamos primero por salud y después pasamos por el colegio, ¿sí? Bien. Una vez que el colegio tiene el número de matrícula, tiene todos mis papeles y todo lo que yo necesito como requisito, que ahí entra un seguro de mala praxis, que nosotros como colegio tenemos un convenio en el cual se puede acceder a un valor casi nulo, que tengo todas esas cosas. Voy a acceder a algo que se llama charla ética, ¿sí? Y voy a acceder a lo que se llama firma de título. En esa charla ética me van a dar como el primer panorama de lo que necesito saber para arrancar mi recorrido. Y una vez que yo tengo esa charla ética, lo que hago es proceder a la firma de título, en donde a mí me lo sella y me lo firma el presidente del Colegio de Psicólogos o la secretaria, donde se certifica de que yo estoy habilitado dentro de esa jurisdicción a poder ejercer todas las incumbencias que implican mi rol de psicólogo, ¿sí? Entonces, yo como profesional en Río Negro necesito tener dos cosas: el número de matrícula de salud y el número de colegiación del distrito que a mí me corresponde. Y importante, eso me habilita. Importante, porque nos vamos dando cuenta que son un montón de pasos a los que hay que acceder. Y ahora, ¿qué tenemos? Bueno, una vez que yo tengo esas dos cosas, recién ahí puedo empezar a hacer la práctica y el ejercicio como tal. Bien. ¿En dónde? En educación, en la clínica, si quiero dar talleres, si quiero trabajar en una institución, todo lo que implique mi firma y mi sello, recién está habilitado una vez cumplo con todos esos requisitos. Y no nos olvidemos que nuestras incumbencias siempre requieren de nuestro sello y de nuestra firma. Un dato no menor, que por ahí a muchos les sorprende cuando nosotros hablamos de colegiaciones y matriculación, es que necesitamos estar dados de alta en AFIP, alias ARCA. Y que mucha gente eso no lo sabe. ¿Por qué? Porque todos los psicólogos, mediante la práctica clínica por lo menos que realizan, deben emitir una factura a los pacientes que atienden. Y eso muchas veces se desconoce. ¿Para qué sirve esa factura? Primero, para que el profesional esté en regla en cuanto a la parte económica y legal. Y por otro lado, porque muchos de los usuarios a veces cuentan con cobertura social por su trabajo a nivel particular y las obras sociales hacen una pequeña devolución o un reintegro, mayormente conocido, de esos honorarios que uno paga o accede a nivel particular. Ahora, si yo tengo obra social, bueno, ya toda esta cuestión se trabaja a nivel interna con el psicólogo que trabaja justamente con esa obra social, y entonces ahí se cobra el coseguro, el plus, etcétera, que no nos vamos a extender mucho en eso hoy. Pero requisitos básicos para poder trabajar: matriculación, colegiación, seguro de mala praxis y estar dado de alta en lo que es ARCA actualmente. Wow, es un montón. Ahora nos vamos dando cuenta cuál es la diferencia entre estar recibido y estar habilitado, qué es lo que necesitamos saber para poder empezar a trabajar. También la función que cumple la matrícula, algo importantísimo, ¿no? Esa matrícula que nos va a abrir paso a poder estar habilitados como profesionales, estar habilitados, como bien nos decía, con el tema del ARCA para poder facturar, para poder emitir una factura, porque también hay que saber eso, ¿no? Si uno tiene una obra social que nos respalda X cantidad de sesiones, necesitamos un profesional que esté en regla para poder emitir y poder darnos todos estos requisitos, esta factura, para poder después hacer el reintegro, tramitar el reintegro con la obra social. Y sobre todo, bueno, estar atentos a que la persona que ejerza esté habilitada ante todo. Totalmente. Y acá algo sumamente importante aclarar y que muchas veces se lo cuestionan algunas personas, y es, entonces yo le puedo pedir una factura a mi terapeuta cada vez que le pago el honorario. Sí, la verdad es que sí, es algo que debe ocurrir y que todos están habilitados a solicitarla y que el profesional no se puede negar a brindarla, ¿sí? Así que eso también es un dato importante a saber, porque a veces nos encontramos con consultas de le pido a mi psicólogo una factura y me dice que no hace, que no puede. Bueno, sepan que dentro de las normativas legales sí implica esto, ¿no? El poder generar la facturación correspondiente. Por eso también, para poder hablar un poquito más del tema y al respecto, vamos a tener más tarde todo lo que tiene que ver con
con Sebastián, que es el presidente del Comité de Ética, que nos va a contar un poco cómo funciona el Tribunal de Ética, qué tiene que ver, bueno, en qué casos interviene este tribunal del colegio, qué situaciones en realidad aparecen y se juegan más un papel importante y decisivo en las intervenciones, qué quiere decir una falta ética, qué tiene que ver la relevancia del espacio como tal, ¿sí?, de este tribunal. Así que vamos a también poder charlar un poquito con él al respecto. Y un poco para seguir con este lineamiento de justamente el colegio como ente regulador y como alguien que también convoca y acompaña, es importante poder hablar justamente de una ley en la cual el colegio estuvo trabajando en estos últimos años y que tiene que ver con poder reivindicar y visibilizar la función de dichos colegios. Por ahí, si mucha gente no lo sabe y otros tal vez sí, nosotros hoy por hoy como psicólogos estamos teniendo muchas trabas, por ejemplo, a la hora de emitir licencias psicológicas. No todos los sectores están aceptando o aprobando una licencia como tal, y muchas de las cosas que por ahí busca este proyecto de ley, en una de esas tiene que ver con darle otra vez la entidad y el peso correspondiente a cada una de las áreas correspondientes a la hora de intervenir en la salud de la población. Y por eso también tenemos de invitada a la legisladora Maricel Séboli, que nos va a contar un poquito al respecto. Bien, y bueno, y sobre todo poder saber y poder actualizar cuáles son las iniciativas de estos marcos normativos que están vinculados a la salud mental. ¿Quién mejor que Maricel? Que Maricel tiene una trayectoria vinculada a esto, al ámbito de la salud mental en la gestión pública, y ha trabajado tanto en el campo educativo como en políticas de inclusión, ha abordado temáticas que tienen que ver con infancia, diversidad y diferentes problemáticas psicosociales. Entonces es importantísimo poder contar con una profesional altamente calificada para poder abrirnos el panorama y poder darnos un marco en el cual por lo menos ir adentrándonos como sociedad y como profesionales. Y como ella nos va a acompañar a la distancia, vamos a hacer una breve tanda, un breve corte para poder hacer la conexión pertinente, quienes estén por stream poder verla a través de la entrevista, y que también podamos, quienes están detrás de la radio, escucharla con todo lo que se merece esta nota y esta entrevista exclusiva.